Estoy utilizando esta lana de Sencherle Fábrica de Lanas, 100 gramos el ovillo. Todavía me falta para finalizar de tejer el chal. Es lana merino, este hermoso color matizado, rosado, gris. Y si me van a preguntar cuántos gramos hay en 100 metros, para qué número de aguja y todo eso, bueno, el fabricante en este caso no indica esta información. Así que yo a mi propio criterio elegí para tejer con este grosor de lana. Agujas circulares estoy utilizando número 325. Si se puede utilizar agujas rectas, me parece que sí, porque depende si lo tejen con lana finita, como en este caso. Miren, ya casi estoy terminando de tejerla y esta es la cantidad de puntos que tienen que entrar sobre la aguja, porque lana finita con un ovillo de 100 gramos perfectamente se puede tejer un chal o un bactus, una bufanda, un pañuelo, depende qué tamaño lo van a realizar. Se puede tejer más chiquito, más pequeño, más grande, todo depende. Así que, y en realidad se puede tejer con cualquier número de lana, cualquier número de agujas, pero obviamente no se recomienda tejer con aguja más del número 4 porque va a ser demasiado pesado como para hacer un chal. Bueno, empezamos a tejer desde aquí montando 3 puntos. Tejemos ida y vuelta, así, de esta forma. De este lado vamos a disminuir los puntos y de este lado vamos a aumentar los puntos. Y resulta esta hermosa forma triangular. Montamos 3 puntos sobre una aguja. Ahí van 2. Montamos con el método que más les guste. 2 puntos y un punto más, 3. Y empezamos a tejer. Vuelta número 1 va a ser vuelta del lado del revés. Tejemos primer punto al derecho, tomamos el punto por delante y tejemos este mismo punto como punto al derecho, tomamos el punto por detrás. O sea, de un punto hicimos 2 puntos. La hebra delante de tejido, paso 2 puntos sin tejer y ahí tejimos la hebra delante de tejido y ahí tejimos vuelta número 1. Damos vuelta al tejido, vuelta número 2, vuelta del lado del derecho. Tejemos 2 puntos al derecho, 1 y 2. Un punto al derecho y aquí finalizando la vuelta tejemos de un punto 2 puntos, punto derecho por delante, punto derecho por detrás. Vuelta número 3, lado revés del tejido. De un punto tejemos 2 puntos derecho. Tomamos el punto por delante, del mismo punto tejemos derecho, tomamos el punto por detrás. Tejemos con todos los puntos al revés hasta que sobre la aguja queden 2 puntos. Estos 2 puntos paso sin tejer la hebra delante de tejido. Damos vuelta y tejemos vuelta número 4. Esta vuelta del lado del derecho. 2 puntos al derecho. Tejemos todos los puntos al derecho. Y último punto, de un punto tejemos 2 puntos, derecho por delante, del mismo punto derecho por detrás. Vuelta número 5. De un punto tejemos 2 puntos, derecho, derecho por detrás. Tejemos con todos los puntos al revés.
Últimos 2 puntos paso sin tejer la hebra delante de tejido. Vuelta número 6. Tejemos 2 puntos al derecho. Tejemos 2 puntos juntos al derecho. Tomamos los puntos por detrás. Estamos haciendo la disminución. Tejo los puntos al derecho. Y de último punto tejemos 2 puntos, derecho por delante, derecho por detrás. Tejimos 6 vueltas. A lo alto se repiten. Vuelta número 3, 4, 5, 6. 3, 4, 5, 6. En cada vuelta número 4 realizamos disminución. Aquí tejemos 2 puntos juntos. Estos 2 puntos son puntos de borde, I-cord, ¿no? Y aquí aumentamos siempre, tejemos de este punto 2 puntos al finalizar la vuelta y al principio de la vuelta. De todas formas, vamos a tejer ahora este segundo motivo, vamos a repetirlo una vez más. Vuelta número 1 y 2 tejemos una sola vez. Y después el motivo se repite desde la vuelta número 3 hasta la vuelta número 4. Son estas 4 vueltas muy fáciles de memorizar. Se van a dar cuenta después de tejer un par de vueltas. Y vamos a tejer entonces vuelta número 7, igual que la vuelta número 3. Estoy sobre el lado revés del tejido. De un punto tejemos 2 puntos derecho, derecho. Tejo con todos los puntos al revés hasta finalizar la vuelta. Y estos 2 puntos paso sin tejer la hebra delante de tejido. Damos vuelta, tejemos vuelta número 8, igual que la vuelta número 4. 2 puntos al derecho. Tejo todos los puntos al derecho. De un punto tejemos 2 puntos. Vuelta número 9, tejemos igual que la número 5. De un punto tejemos 2 puntos. 2 puntos al derecho. Después voy a tejer todos los puntos al revés. Últimos 2 puntos paso sin tejer la hebra delante de tejido. Damos vuelta y tejemos vuelta número 10, igual que la número 6. 2 puntos al derecho. Aquí hacemos disminución, tejemos 2 puntos juntos al derecho, tomamos los puntos por detrás. Tejo con todos los puntos al derecho. De último punto, tejemos punto al derecho por delante, punto al derecho por detrás. Bueno, de esta forma tejemos el largo necesario de nuestro pañuelo, ¿no? Nuestra bufanda triangular o chal, nuestro chal. Tejemos así y después una vez que o se nos finalizó el ovillo o dijimos ya bueno basta, quiero parar aquí, simplemente cerramos los puntos, nada más y resulta esta bufanda triangular. Se puede tejer agregando, como en mi caso, por ejemplo, un punto calado. Ahora les muestro aquí sobre la pantalla el diagrama. Es muy fácil de tejer. Vamos a hacerlo juntos ahora. Lo que sí, que si van a elegir un punto calado, tienen que prestar atención a
lo siguiente. Nosotros aquí, o sea, tiene que ser un punto no tan definido, ¿no? O sea, nosotros fijamos este punto calado, es un punto calado. Si hacemos por ahí algún error, no se ve. Pero, ¿por qué lo digo? Porque nosotros aquí al principio de la vuelta, para seguir el patrón, fíjense que cada 4 vueltas tengo que tejer 2 puntos juntos, ¿verdad? Entonces cambia todo el dibujo, todo el patrón de punto calado. Porque aquí, bueno, al finalizar se puede ir agregando, pero aquí al principio, si nosotros elegimos mal el punto calado, va a quedar mal. Entonces tiene que ser algún punto que disimule, ¿no? Aquí, por ejemplo, tejemos 2 puntos y 2 puntos juntos. Y si tejo con un punto calado, el dibujo se va a desconfigurarse, ¿no? Por eso les muestro ahora principio de la vuelta. Y en algunas vueltas empiezo tejer este punto justo aquí, al inicio de la vuelta, ¿no? Porque me cabe para tejer los motivos. Pero si veo que no me alcanzan los puntos para tejer un motivo antes de este, no me alcanza. Entonces simplemente lo tejo con los puntos al derecho, ¿no? O sea, aquí por ejemplo no me alcanzaron 5 o 6 puntos, aquí 3, 4 y aquí justo para tejer un motivo. O sea, los motivos se ven así, miren, son estas líneas verticales, por ahí no se nota bien, pero eligen los motivos para disimular. Lo mismo aquí al finalizar la vuelta. Lo mismo, puedo ir viendo y agregando. ¿Ven? Hay un motivo, por ejemplo, el motivo es esto aquí. Un motivo, otro. Si veo que me alcanzan los puntos, agrego uno más. Si veo que no, entonces dejo simplemente aquí puntos al derecho. Este motivo es múltiplo de 6 puntos. Este es el punto de equilibrio, no nos interesa, pero el motivo en sí son 6 puntos. Repetimos estos 6 puntos las veces que sea necesario. En las vueltas pares todos los puntos tejemos al revés y a lo alto se repiten 8 vueltas. Ahora empiezo a tejer incorporando punto calado. Me toca tejer vuelta número 6 de nuestro chal. En la vuelta número 6, ¿se acuerdan que nosotros disminuimos 2 puntos? Tejemos 2 puntos juntos. Bueno, entonces vuelta número 6 de nuestro chal y vuelta número 1 de nuestro patrón de tejido calado. Voy a contar como vuelta número 6. Vuelta número 6, tejemos 2 puntos al derecho. Aquí 2 puntos juntos al derecho inclinados hacia la derecha. Así podemos tejer o como 2 puntos juntos al derecho, así. Fíjense como más les gusta. Y aquí voy a tejer un punto al derecho. Porque sabemos que en 4 vueltas más, de nuevo voy a tejer 2 puntos juntos para ya tener margen de este punto. Y ahora empiezo a tejer el patrón calado. Sería punto derecho, 2 puntos juntos al derecho inclinados hacia la izquierda, tomamos 2 puntos por detrás y tejemos al derecho. O podemos pasar un punto sin tejer un punto al derecho, deslizar este punto sobre punto tejido, como más les gusta el resultado. En mi caso voy a tejer así 2 puntos juntos al derecho, lazada, punto derecho, lazada, 2 puntos juntos al derecho inclinados hacia la derecha, cambiamos la orientación de los puntos y tejemos 2 puntos juntos al derecho. Ahí tejimos un motivo y lo vamos a repetir. A ver si nos alcanzan los puntos. Vamos a ver. El motivo ocupa 6 puntos. 1, 2, 3, 4, 5. Nos alcanza para la mitad.
pero bueno, en este caso prefiero tejer aquí. Bueno, vemos si la mitad o tejer con los puntos al derecho. Vamos a tejer la mitad del motivo, punto derecho, 2 puntos juntos al derecho inclinados hacia la izquierda, lazada, punto derecho. Y aquí tejo simplemente punto derecho y de un punto tejemos 2 puntos. Vuelta número 3 de patrón del chal, vuelta número 2 de patrón de punto calado. Aquí tejemos de un punto 2 puntos. Voy a tejer con todos los puntos al revés. Aquí en este punto, vueltas del lado del revés. Son muy fáciles porque se tejen con todos los puntos al revés. Lazada también tejemos al revés. Ustedes pueden no colocar los marcadores. Yo lo hago para que puedan visualizar mejor este punto, no perderse, pero no hace falta en realidad. Últimos 2 puntos, se acuerdan que aquí pasamos sin tejer la hebra delante de tejido. Vuelta número 4, patrón del chal, vuelta número 3, patrón del punto. 2 puntos al derecho, esto lo hacemos siempre, punto de borde, ¿no? 2 puntos. Y ahora vemos, nosotros, fíjense, empezamos el motivo aquí después del marcador. O sea, por ahora, estos 2 puntos tejemos al derecho, paso marcador y empezamos a tejer el motivo. Se teje vuelta número 3 igual que la 1. Derecho, 2 puntos juntos al derecho inclinados hacia la izquierda, lazada, punto derecho, lazada, 2 puntos juntos al derecho inclinados hacia la derecha y repito el motivo. Punto derecho, 2 puntos juntos al derecho inclinados hacia la izquierda, lazada, derecho, lazada, y aquí ya nos alcanzan los puntos para finalizar el patrón. Tejemos 2 puntos juntos al derecho inclinados hacia la derecha. Y aquí finalizamos de tejer ya 2 motivos. Tejemos punto derecho y de un punto tejemos 2 puntos. Vuelta número 5, patrón del chal. Vuelta número 4, patrón de punto calado. De un punto tejemos 2 puntos. La vuelta del revés tejemos todos los puntos al revés. Lazada también tejemos al revés. Ahí tejimos un motivo, vamos a tejer otro. Y aquí tejemos 2 puntos al revés y como siempre últimos 2 puntos paso sin tejer la hebra delante de tejido. Vuelta número 6, patrón del chal. Vuelta número 5, patrón del punto. Tejemos 2 puntos al derecho. Y aquí en esta vuelta número 6, ¿se acuerdan que nosotros hacemos disminución? Tejemos 2 puntos juntos al derecho. Empezamos a tejer nuestro motivo. Punto derecho, lazada, 2 puntos juntos al derecho inclinados hacia la izquierda, punto derecho, 2 puntos juntos al derecho inclinados hacia la derecha, lazada y repito el motivo. Punto derecho, lazada, 2 puntos juntos al derecho inclinados hacia la izquierda, punto derecho,
2 puntos juntos al derecho, inclinados hacia la derecha. Lazada. Ahí tejimos 2 motivos. No me alcanzan puntos para tejer tercer motivo, por eso simplemente aquí tejo los puntos al derecho. Último punto, tejemos de un punto 2 puntos. Vuelta número 3 de nuestro patrón del chal, vuelta número 6 de patrón de punto calado. De un punto tejemos 2 puntos. Voy a tejer todos los puntos al revés. Finalizando la vuelta, paso 2 puntos sin tejer la hebra delante de tejido. Vuelta número 4, patrón del chal. Vuelta número 7, patrón de punto calado. Tejemos 2 puntos al derecho, punto derecho, y empezamos a tejer los puntos de motivo. 2 puntos al derecho, lazada, 3 puntos juntos al derecho, segundo punto en el centro, cambio de lugar sobre la aguja derecha, pasamos este segundo punto, primer punto pasa por detrás y tejemos 3 puntos juntos al derecho, tomamos los puntos por atrás, lazada, punto derecho, tejimos un motivo, lo vamos a repetir, 2 puntos al derecho, lazada, 3 puntos juntos al derecho, segundo punto en el centro, lazada, punto derecho, y vamos a ver si nos alcanza a tejer un motivo más. Miren, vamos a tejer 2 puntos al derecho, lazada, 3 puntos juntos, y un derecho. Sí, podemos tejer aquí también. Miren, 2 puntos al derecho, lazada, 3 puntos juntos al derecho, segundo punto en el centro, lazada, y aquí tejemos de un punto 2 puntos. Vuelta número 5, motivo de nuestro chal pañuelo. Vuelta número 8 de nuestro motivo calado. De un punto tejemos 2 puntos. Tejo todos los puntos al revés hasta finalizar la vuelta. Y de esta forma vamos a tejer el tamaño necesario. Fíjense que ya es un triángulo. Si nosotros aquí cerramos los puntos, va a ser un mini chal pequeño muestra, pero ustedes lo tejen obviamente más largo, el largo necesario. ¿Cómo cerrar los puntos? Miren, una vez que nosotros finalizamos de tejer, dijimos, bueno, vamos a cerrar los puntos. Aquí voy a este punto, aquí nos toca, en esta vuelta, cuando ya nosotros queremos cerrar los puntos, estos puntos los vamos a tejer como 2 puntos al revés, ya cuando cerramos los puntos. Y para cerrar los puntos, paso punto sin tejer, hacemos lazada, punto derecho, deslizamos lazada y este punto sobre el punto tejido, lazada, punto derecho, deslizamos 2 puntos. Pueden obviamente cerrar los puntos con la manera que desean, pero a mí me parece es la mejor forma, lazada, derecho, deslizamos 2 puntos, lazada, derecho, deslizamos 2 puntos. Así al cerrar esta forma de cerrar los puntos nos permite que el chal
aquí. No va a quedar ajustado ni muy abierto, o sea, va a quedar justo lo que necesitamos. No dejen de suscribirse a mi canal para no perder videos nuevos. Dejen sus comentarios que les gustaría aprender a tejer en este canal. Les mando un abrazo y nos vemos. Chao, chao.